Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos habladores de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Juadas. Y yo sé que este es el fondo que utilizo siempre para el podcast, pero este va a ser un video normal, largo, porque el día de hoy les traigo el video de 24 libros que les recomiendo a mis 24 años. Bueno, todavía no cumplo 24 años, sino es el 1 de septiembre, así que dígame feliz cumpleaños o me enojo. Y bueno, así que por eso les voy a recomendar 24 libros que literalmente han marcado mi vida hasta ahora. Así que comencemos antes de que el video se nos ponga enorme. El primer libro del que les voy a hablar es este, solamente el primero, Justin o los infortunios de la virtud del Marqués de Sade. Ya les he contado de qué va, pero simplemente es increíble. Si tú quieres leer literatura erótica, que sea importante, que tenga una gran crítica más que todo a la iglesia, a nuestras construcciones sociales, a nuestras creencias, a nuestras formas idealizadas de ver a las personas, tienes sinceramente que leer al Marqués de Sade. Te vuela la cabeza. Eso sí, nada de todo lo que está escrito aquí está romantizado. Ya si tú lo romantizas, hazte ver, amigo, hazte ver, amiga. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Simplemente maravilloso. Es un libro que marcó un antes y un después de mí. Así que sinceramente se los recomiendo. Me encanta. Yo adoro a este hombre. Así que léanlo, por favor. Léanlo. El otro libro que les tengo, ya lo saben, es mi clásico favorito, 1984 de George Orwell. Saben que esta es la base que nosotras, yo y mi amiga, hemos tomado para hacer nuestra tesis. Así de importante es este libro. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Y así de anotado es este libro, así de marcado es este libro. Es un libro impresionante que habla muchísimo sobre cómo se ve una sociedad totalitaria, o más que todo, brindarnos indicios, características, aquello que tal vez nosotros no hemos visto, pero que George Orwell lo vio en su momento, desde 1970 y tantos. Entonces vemos muchos matices de cómo vemos a personas que viven adormecidas, vemos las telepantallas, podemos encontrar mucho parecido con nuestra realidad, con las redes sociales, con las IAs. Sinceramente vamos a terminar así y eso es lo que más miedo me da. Es una distopía clave y más que todo que sea un clásico. Su lectura es importante, es interesante y vemos muchas cosas. La verdad que no me canso de releer este libro, es increíble. Yo la verdad me lo paso muy bien cada vez que lo vuelvo a releer, así que ustedes tienen que leerlo, es muy bueno y no se dejen llevar de que supuestamente como es una distopía es difícil. No lo es muy amena, es muy chévere, es muy random, es entretenida, hay acción, misterio de alguna forma, pero es muy bueno el libro. De Olga Montero Rose, por favor vean los posts que le puse, es Cortejo. La primera parte de una trilogía que todavía está escribiendo la escritora. Se supone que para este año va a salir la segunda parte. Espero tenerla. Pero bueno, este libro ya les he hablado de él, pero digamos que ahondamos mucho en lo que significa reconocernos a nosotros como personas, sentir, emocionarnos. ¿Qué pasa cuando hemos creído que somos de una forma, cuando en realidad algo de esa rutina se rompe? Y empezamos a darnos cuenta que hemos sido personas insatisfechas, que ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Vemos a nuestra protagonista que va recorriendo su propio destino, más que todo va autodescubriéndose a partir de que ella va a terapia con una psicoanalista, cómo se va dando cuenta de su identidad, qué es lo que perdió durante toda esta relación abusiva y cómo a veces los niños pueden ser la mejor forma de avanzar en nuestra vida. Es un libro impresionante que siento que necesita más reconocimiento. Por favor, léanlo. Esta editorial saca increíbles libros, no saca cualquier libro, así que por favor léanlo, no se van a arrepentir. Hay increíbles reflexiones sobre el amor, sobre la amistad, sobre el autodescubrimiento, sobre la sexualidad, sobre qué significa todas esas construcciones que hemos visto de forma social, cómo a veces lo políticamente correcto no funciona y que es increíble cuando sabemos exactamente quiénes somos y que somos personas en desarrollo y que al mismo tiempo no nos neguemos a nosotros mismos. Otro libro que también marcó un antes y un después fue Frankenstein de Mary Shelley. Yo cuando estaba en la academia, este fue el único libro que me acompañó y que me hizo mantenerme en pie. Frankenstein nos cuenta la historia de un hombre que quiere ser Dios,
quiere crear vida, y cuando lo hace se niega a hacerse responsable de esta criatura que no se llama Frankenstein, se llama monstruo, simple, sustantivo común. Y vemos a esta persona, a este ser, con increíble necesidad de congeniar con otros. Quiere conectar, quiere tener relaciones, pero por cómo se ve es como lo van a estar juzgando. Y cuando piensa que tal vez los niños son la única forma que no ha sido corrompida por esta sociedad, se da cuenta que los seres humanos seguimos siendo egoístas, que juzgamos a la gente por cómo se ve. También vemos cómo hay una crítica interesante sobre nuestras creencias, sobre cómo vemos a las personas, a nuestras profesiones, cuando a veces no nos hacemos responsables de nuestras propias acciones. Aquí Mary Shelley habla específicamente que a lo único que debemos tenerle miedo es a nosotros mismos, y el hecho de no conocernos, eso da muchísimo más miedo. Un clásico que yo recomiendo muchísimo, es un libro increíble, tiene muchas reflexiones interesantes, tú te quedas con la boca abierta y tú vas a estar a favor del monstruo. Yo nunca estuve a favor de Frankenstein, la verdad que el doctor me parece un pendejo desgraciado, así que simplemente tienen que leerlo. Sus reflexiones son increíbles sobre la sociedad, sobre las personas, sobre cómo nos vamos deconstruyendo a nosotros mismos y cómo este ser busca tanta humanidad que en realidad nosotros ya hemos perdido. Este libro ha marcado un antes y un después en mi vida, es la verdad, las cosas como son. Este autor específicamente, cuando estuvimos en pandemia, yo me leí su libro El abuelo que saltó por la ventana y se largó, y me gustó muchísimo. Ahora, bueno, yo no utilizo Post-its por ciertas razones que expliqué en Instagram, pero bueno, me leí este libro y la verdad que me gustó, me encantó, porque yo soy una persona que considera que es una maldita ignorante en la política, que no la entiende, pero que al mismo tiempo intenta entender las cosas que pasan a su alrededor. Y este autor me fascina porque no tiene pelos en la lengua. Él habla de las cosas como son. Él no tuvo miedo al éxito al poner el nombre de el presidente de Corea del Norte, de el presidente en su momento de Estados Unidos, Donald Trump. Vemos aquí los nombres de organizaciones y cómo se ven verdaderamente, cuáles son los intereses que existen, para darnos cuenta a través del sarcasmo de este hombre de 101 años que tiene más vida social que yo. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos tanto acceso a la información? Y si somos verdaderamente capaces de discernir entre lo que es real y lo que no, entre lo que verdaderamente pensamos y aquello que estamos predispuestos a creer simplemente por el bombardeo de información constante que estamos recibiendo en redes sociales. Es un libro increíble que la verdad que todo el mundo debería estar leyendo porque es simplemente maravilloso y la verdad que te vas a reír un montón. Y especialmente si no es una persona que le gusta mucho la crítica social o que al mismo tiempo esta crítica tenga como toques sarcásticos como a mí, tienes que leer este libro. Y este librito de aquí, que es Jane Austen y la intimidad. Y la verdad que los posts que le puse en su momento no le hacen justicia. Quiero volvérmelo a releer, la verdad. Es un libro increíble, más que todo para generar un impacto más grande en aquellos que amamos a ciertos autores, que tal vez vemos una perspectiva interesante de ellos en sus libros, pero ¿qué pasa cuando lo vemos desde un estudio más profundo, más analítico, más bibliográfico? ¿Qué tienen para ofrecernos? Si verdaderamente esta heroína es tanto como la autora que nosotros creemos que existe a través de sus novelas, ¿qué es lo que hacía tan destacable a Jane Austen? ¿Bajo qué contexto nació? ¿Qué es lo que la hizo pensar de cierta forma? Y vemos muchas cosas de esta autora que tú te quedas what the fuck, que amas, que adoras. La verdad que la forma en la que ella fue criada nos demuestra que fue una mujer privilegiada entre muchas, porque no se le obligó a pensar de cierta manera. Su padre se preocupaba porque su hija leyera esos libros que todo el mundo quería solamente para varones, pero le decía, no, mira, yo soy ministro, yo te los consigo, tú léelos, hija. Y es súper chévere, yo la verdad quedé flechada por ese hombre. Así que bueno, la verdad que es increíble, es muy bueno. Está hecho justo para las fangirls, a aquellos que amamos a ciertos autores. Quiero seguirme leyendo más biografías de otros autores que me encantan, como por ejemplo Oscar Wilde, como Margaret Atwood, como Isabel Allende, como otros autores como José Saramago, que a mí me fascinan, que simplemente necesito tener una conexión más cercana con ellos con respecto a su vida, porque eso influye mucho en la forma en la que conectamos con ellos. Así que léanlo. Otro libro que
con las cuales yo muy poco he hablado sobre él y la verdad que merezco una bofeteada por eso. Es este librito de aquí, El Club de los Poetas Muertos, de N.H. Claybaum. Miren la cantidad de posts que yo le puse a este libro y eso que es cortito. Es una de esas novelas que conectan mucho conmigo. Novelas que hablan sobre algo que a mí no me gusta, la poesía. Y no la poesía romántica, la poesía de verdad. Hay algunos poemas románticos que aparecen aquí, pero que al mismo tiempo es muy bueno lo que dicen aquí. Hablamos de una conexión de un docente que ama su carrera, que ama lo que hace, que sale de la educación tradicional, que se atreve a hacerlos pensar, a hacerlos sentir con su materia. Les hace arrancar la primera hoja de su libro. La verdad es que la adaptación está muy bien adaptada al libro, porque yo primero me leí el libro y luego me vi la película. Es muy muy buena. Hablamos mucho también sobre hacer responsables sobre las desgracias de otros a este docente, cómo es que termina. Y esto la verdad que de verdad me lleva mucho al último video podcast que les hice, que les voy a dejar por aquí en la i para que ustedes puedan ir a verlo. Así que la verdad es una novela que a mí me detonó muchísimo, que me sacó de un bloqueo de lector, que me hizo conectar con mi yo maestro, el hecho de darme cuenta que enseñar literatura es la mejor forma de despertar la mente de los seres humanos. Es un libro impresionante. Los personajes, tú te enamoras de un personaje y luego te enamoras de otro al final. Te das cuenta de la hermosa pluma que tiene este autor para generar tanta crítica, para darnos cuenta de que la vida es así y que la literatura es importante incluso para aquellos que tal vez han tenido un vínculo muy extraño con los libros, así que la verdad que es un gran libro. Léanlo, Yo soy la ceguera de José Saramago. Este es un libro que yo le tengo muchísimo cariño porque me lo regaló una amiga mía muy linda, Amy, y la verdad que me encanta este libro, más allá del recuerdo que me trae cada vez que lo tengo. No está marcado con post-its, está marcado con resaltadores y la verdad que es un gran libro. Habla muchísimo sobre nuestras necesidades como seres humanos, el hecho de cómo nos vemos nosotros en situaciones tan críticas, la deshumanización de nosotros como personas, que caemos en las situaciones más banales, en situaciones tan nefastas que creemos que queremos algo y no nos importa si mancillamos la integridad física, sexual o psicológica de otra persona. Simplemente somos personas que queremos satisfacer nuestros deseos más carnales. Es un libro que habla de personas, es un libro que habla sobre conexiones, es un libro que habla sobre la humanidad en la precariedad, las intermitencias de la muerte. La cantidad de posts que yo le he puesto a ese libro no le hace justicia. Quiero volvérmelo a releer por sexta vez. Sí, por sexta vez. Es un libro que ahonda en la posibilidad de que qué pasaría si nosotros tuviéramos la posibilidad de no morir. La gente de enfermedades terminales se levanta, no muere, pero sigue teniendo su enfermedad terminal. La gente que iba a morir no muere. ¿Cuáles son las acciones políticas, sociales, económicas, humanísticas y más que todo políticas, sanitarias que tiene que tomar la sociedad para reivindicar cuán importante es la muerte? La muerte es más allá que simplemente equilibrio. La muerte es más allá que simplemente que se termina nuestro tiempo. La muerte es más allá que simplemente alejarte de tus seres queridos, de tu vida. La muerte es algo importante y este libro nos lo recuerda. Darnos cuenta de que nuestra vida es solamente un instante y que debemos aprovechar cada minuto, que no exijamos más tiempo, porque ni siquiera sabemos qué hacer con un minuto más de nuestra existencia. Es un libro que me dejó muchas reflexiones, que me hizo reivindicarme como persona, que me hizo darme cuenta de que efectivamente lo que hacemos ahora repercute en lo que vamos a hacer mañana y más que todo que no seamos ciegos a que, la muerte no tiene la culpa de ser la muerte. Creo que también me encantó, que yo siento que necesito leer el último libro que sacó la autora, es este de aquí, Almendra de Wang Pyun-sung.
La cantidad de posts de este libro tampoco le hace justicia y capítulos completos que he marcado. Este libro habla muchísimo sobre las conexiones como personas, sobre nuestros vínculos sentimentales, si los sentimientos nos hacen seres humanos o si nuestra humanidad está más allá de nuestras emociones, que si nuestras acciones marcan lo que somos y si verdaderamente sentirnos de alguna forma es más allá que simplemente una construcción social. No es exactamente lo que sentimos. Vemos a un joven que está privado de estas emociones. ¿Y qué pasa cuando es soltado al mundo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Por qué es tan difícil para él sentir? ¿Y por qué las personas que sienten más bien son más frías que aquellos que tienen la condición de este muchacho? Es un libro que te hace llorar, que te hace enamorarte, que te hace sentir muchas cosas, que te hace reivindicarte, que te hace reflexionar, que te pone en situaciones que tú dices, wow, si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría? Es un libro de emociones a pesar de que tenga un protagonista que no las tiene. Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. No hay mejor libro que aborde cuán deshumanizados estamos. Este es una gran distopía actual. Agustina Basterrica es el verdadero significado de que hay escritores que sí le dan importancia a la crítica social, de que escriben porque hacen algo importante y se toman muy en serio su trabajo, que se dan cuenta de que existimos en una sociedad hipócrita. Vemos a esta persona, a este mundo, en donde la carne ha sido cambiada por otro tipo de consumo. Vemos a qué estamos dispuestos por sobrevivir, cómo cambiamos nuestra forma de pensar para justificar nuestras acciones. Vemos mucha crítica social, mucha crítica política. Vemos desde el punto de vista de una persona que se encarga del ganado humano para generar una crítica, una construcción de un personaje brutal que cae en la decadencia total y que te das cuenta de que, güey, actualmente existen muchas formas de comerse una persona. Simone de Beauvoir con La mujer rota. La mujer rota es una historia que habla sobre la feminidad, la construcción de nosotras como mujeres y más que todo, ¿qué pasa cuando una mujer se divorcia? ¿Cuáles son las críticas? ¿Cuáles son las acepciones sociales a las cuales estamos predispuestas nosotras? Perdón, estaba mirando la hora. De nosotras al momento de decirle no a lo tradicional. Vemos a una mujer que está totalmente rota y necesita ver algo después del camino porque acaba de terminar su matrimonio, se da cuenta que su esposo le está engañando. ¿Qué significa esto para ella? ¿En qué punto ya no va a dolerle? ¿En qué punto va a darse cuenta de que siempre estuvo mal y que el hecho de que las personas le dijeran a su alrededor, güey, no, lucha por tu matrimonio, tú puedes, es una tontería? Si algo está roto, roto va a estar para siempre. Oscar Wilde, De Profundis. Está súper marcado, anotado, porque este es el verdadero deja el tóxico. Oscar Wilde hace que incluso las historias más tristes, más retorcidas, más inexistentes de sentimientos positivos, es la mejor forma de conectar contigo. Estas son las cartas que Oscar Wilde envió al amor de su vida. Él fue acusado de sodomía, el crimen por ser homosexual en su momento. Vemos que él trata de ocultar sus sentimientos porque la persona que se encarga de encarcelarlo tiene que leer sus cartas antes de enviárselas a esta persona. Vemos qué significa la identidad, qué significa ser un artista en esa época, qué significa para él haber renunciado al amor de su vida y que el amor de su vida haya renunciado a él y más que todo darse cuenta de que, güey, tú no le debes nada a esta persona. Si esa persona quiso quedarse contigo es porque le gustabas y tú no le debes tu dolor. Es un libro muy introspectivo, muy fuerte
que te da a entender de que efectivamente, si alguna vez tú te has sentido así, Oscar Wilde, a pesar de que era una persona muy brillante, también cayó en lo mismo. El retrato de Dorian Gray. La cantidad de posts tampoco le hace justicia, porque ustedes saben, yo me leí este libro 5 veces. En la 5ª vez, yo me enamoré de este libro, porque yo pensaba de que Dorian era un maldito narcisista, que era el típico personaje que se cree inalcanzable. Sí lo es, pero estaba dejando de lado, me estaba nublando en mi juicio para darme cuenta de que hablaba sobre el arte, sobre la belleza. Hermosa forma de representar a la comunidad LGTB, Oscar Wilde. No hay mejor forma de decirnos, güey, si alguien que tiene sentimientos por mí y cómo hacerle frente a esos sentimientos, a pesar de que me los haya dicho, yo no tengo por qué lastimarlo, güey. Está bien, te pasará. Eso es lo que te dice Oscar Wilde. Vemos también cómo la gente está obsesionada con la juventud, con el éxtasis, con llegar a lo más grande. Y esto es lo que hace Oscar Wilde, mostrar de que el arte, el éxtasis, la cumbre de todo deseo, se encuentra incluso en la propia decadencia humana. Increíble es esta novela, Los Testamentos de Margaret Atwood. ¿Por qué no les traigo el cuento de la criada? Porque siento que entre el cuento de la criada y los testamentos, este es mejor. Miren la cantidad de posts que tiene este libro, es literalmente en cada página, en cada cosa. Los testamentos es la segunda parte del cuento de la criada, pero es más intimista, más personalizado, donde vemos a una mujer que ha escapado del mundo de Gilead, que tuvo a su bebé pero busca a su primera hija. Vemos la visión de aquellas que eran las que producían las torturas a las criadas. Vemos su posición, vemos sororidad, vemos contexto, vemos reflexiones, vemos tantas referencias a nuestra sociedad actual. Vemos de que el mundo no va a cambiar por nosotras, sino que nosotras debemos hacer el cambio por el mundo. La verdad que este libro debe ser leído por todo el mundo, por varones y mujeres, por niños y niñas, por adolescentes, por adultos, por personas muy jóvenes, porque la verdad, este libro te va a dejar con la boca abierta, te va a generar cada vez más intrigas, más preguntas, que tú digas, güey, esto está pasando. La normal de Benito Taibo. La cantidad de pausis es increíble en este libro. Durante la pandemia yo volví a reconectar con la lectura con este libro. Persona normal de Benito Taibo es un libro para las personas. Está dirigido a cualquier público. Persona normal es el libro que habla sobre una situación tan crítica, sobre responsabilidades, sobre tradiciones, sobre cultura, sobre educación y más que todo, sobre los libros, sobre su acercamiento, sobre cómo las personas salvan vidas o deconstruyen su forma de vivir y de pensar gracias a la literatura. Persona normal nos hace reivindicarnos qué significa ser normal. ¿Qué es lo que hay de normal en nuestra vida? Incluso me acuerdo de esa frase en el personaje de Cruella de Vil, de ser normal debería ser el peor insulto. Esto es persona normal. Esa frase es la que debería significar que tú leas este libro. Es increíble y siento que Benito Taibo marcó un antes y un después de mí. Este libro me hizo recordarme y reconectar conmigo misma, con mi yo pequeño, con mi yo adulto, para darme cuenta de que está bien como pienso. Es uno de los mejores que he leído en mi vida, aparte de La Ermita. Pero este trata una temática importante. Toda mujer, todo varón tiene que hablar o tiene que leer este libro. Luna Miguel no tiene miedo al momento de investigar un tema como el placer femenino, sobre el líbido, sobre qué nos excita, sobre qué no, sobre aquello que nos da miedo decir, simplemente porque somos mujeres. Y yo siento que para entender a una mujer tienes que leer este libro. Y para entender nosotros, que somos mujeres y que hay cosas que nos han enseñado que pensamos que están mal sentir, en realidad es una forma de coaccionarnos y de matarnos. Así que simplemente tienes que leer este libro. Es un libro que yo no dejo de recomendar. Son de esos ensayos que yo vuelvo a leer
vuelvo a recurrir porque hay una gran investigación y la verdad que me fascina. Eso es un libro importante que todos deberíamos estar leyendo. Que también me encantó fue este. Yo soy muy poco de novelas de teatro, pero La Mandrágora de Nicolás Maquiavelo me recordó que Maquiavelo es el dios del teatro. Este libro me hizo darme cuenta que soy buena para leer teatro, que hay muchas cosas interesantes aquí. Tiene mucho pensamiento filosófico, pero que al mismo tiempo es entendible, es sencillo, y cada reflexión filosófica está detrás de un chiste inteligente, sarcástico, sobre una acción de un personaje que se ve tonto, porque ¿quién reaccionaría así? Pero hay personas que reaccionan así. Yo la verdad quiero que el mundo lea este libro porque es importante, porque nos recuerda cuán idiotas a veces somos por encontrar la salida a un problema que tal vez ya estuvo ahí y no se va a ir, y que cualquier persona puede tomarnos del pelo. Sí, El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. También la cantidad de pausis no le hace justicia, tengo que volverlo a releer para reacomodar mis pausis, pero este libro es increíble. Qué forma más audaz de hablar de alguien racista, clasista, misógino, sexista, sobre alguien que es tan imbécil para generar una crítica sobre la sociedad. Solo se necesita a un personaje. Hablamos mucho sobre la deconstrucción de los matrimonios. Vemos de que muchas veces a las mujeres se les ha prohibido sentir placer y que esa es la forma en la que nos van matando. Tienen que leer este libro. Las concepciones que hay sobre el amor son impresionantes. Ustedes tienen que leer. Háganse un favor y léanselo. Es mi famosísima Isabel Allende, con su libro El viento conoce mi nombre. No elegí otros libros, pero este es, creo, el que más me ha impactado. Une todo lo que a mí me gusta, tanto libros, como historia, como novela, como reflexiones, como crítica social, como historia de personajes en una situación tan crítica. Vemos hasta qué punto la literatura puede salvar a otros, en el sentido de que Isabel Allende habla de cómo a veces el odio indiscriminado destruye nuestra humanidad. Isabel Allende le da voz a historias que no han sido contadas. Isabel Allende le da voz a esos personajes con los cuales tú te puedes identificar. Habla desde el mundo artístico en muchos niveles, sea en lo literario, sea en la música, sea en muchas cosas, pero que simplemente es necesario hablarlas. Es Memorias de un amigo imaginario. Este libro marcó un antes y un después para mí. Este libro guarda un espacio en mi corazón inmenso. Nos habla muchísimo sobre la ruptura de qué significa educar a un niño autista, del hecho de por qué la gente los toma como idiotas, como tontos, y que el único problema de esos niños son la gente que los cría. Ellos creen que ellos dependen de ellos, pero en realidad son ellos quienes dependen de estos niños. Vemos el poder de la imaginación. Vemos también una concepción muy diferente de cómo se percibe la vida en dos mundos, desde el mundo imaginario o espiritual y desde el mundo humano. Cómo a veces la gente puede llegar a ser tan cruel, cómo la gente piensa que hace algo bueno incluso si aparta a alguien de otras personas. Es un libro que tiene unas reflexiones únicas sobre los estilos de vida, sobre la enseñanza, sobre la educación, sobre la existencia misma, sobre la muerte. A pesar de que tenga protagonistas infantiles, es un libro que merece la pena leer. Violeta. Violeta es de esos libros que a mí me encantan, que me recordó una mezcla entre Horas de lucha e Isabel Allende. Violeta llegó para hablarme de la insurgencia. Llegó para hablarme de un aspecto político que nadie más se atreve a decir. Vemos a mujeres, porque ella habla sobre la historia de mujeres que están en situaciones críticas, que no deben ser normalizadas, y más que todo, habla o utiliza este problema de mujeres para hablar de otros temas. La crítica social, la crítica política. En ese momento yo lo leí cuando en el Perú pasaban cosas muy tristes, y aquí ya los abordaba.
La verdad que Isabel Allende es una maravilla con sus novelas. El amor en los tiempos del cólera. Miren la cantidad de posts abismales que le he puesto, por favor. La cantidad de marcas que tiene. Este libro es la verdadera concepción de que no te debes conformar con la mínima persona que pasa a tu alrededor, güey. Si alguien no aparece en tu vida es por algo. Si alguien se va es por algo. Pero la verdad, este es el verdadero. El amor trasciende pandemias. El amor trasciende el aspecto físico. El amor trasciende el tiempo. Trasciende barreras. Trasciende etapas. No. Este libro es verdaderamente increíble. Tú debes leerlo para darte cuenta de que el amor se siente en su máxima calidad y que no mereces nada menos que esta historia de Homero y otros dioses de Irene Reyes Noguerol. La cantidad de poesis tampoco le hace justicia a este libro, pero nos cuenta la visión actualizada de cada mito griego. Según Irene Reyes Noguerol, porque también yo le hice una entrevista, pueden chequearla por la que leí, nos habló desde una perspectiva más juvenil, más cercana de nosotros mismos, sobre cómo percibimos el mundo griego. Vemos historias muy tiernas, muy hermosas, muy abismales, terroríficas. Historias que hablan de cosas que tú dices, wow. Sinceramente, los mitos griegos tienen más trascendencia en nuestro mundo y nadie me lo había contado. Este libro debe ser más conocido. Irene Reyes Noguerol debería ser más conocida. Es un libro increíble que te deja volando. Que tú dices, güey, estoy leyendo un clásico. Pero no es un clásico, es una novela es un libro de relatos juvenil. Pero es muy hermoso y está tan bien escrito que te das cuenta que hay grandes escritores en la literatura juvenil. Es Caín, de José Saramago. Los poesis tampoco le hacen justicia. Caín son de esos libros que me hizo recordarme por qué me encanta a mí criticar mis creencias. Me encanta reflexionar sobre la iglesia, sobre el catolicismo, sobre las religiones, sobre cómo hemos sido criados a lo largo del tiempo. Caín es una reivindicación a nuestra feminidad, a la deconstrucción de nuestras creencias, a saber qué es lo bueno y lo malo, si existen matices, si hay incoherencias en nuestra forma de crianza. Vemos a Caín, un personaje tan ensimismado y que José Saramago utiliza para generar crítica. Vemos a Lilith, güey, a Lilith. Lilith, esa mujer que se considera la primera mujer de Adán, que muy pocas veces se ha hablado de ella, pero que al fin la conocemos y que nos damos cuenta, Dios mío, estamos a 16 grados con tal razón de que me congelo. Y vemos exactamente que, güey, la vida es algo más que simplemente creer todo lo que nos dicen. Es un libro impactante, un libro que cambió mi forma de ver el mundo increíblemente. Bueno, mis queridos habladores, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan animado a leer alguno de estos libros que han marcado mis 24 años de vida. La verdad que estoy muy emocionada por haber cumplido esta edad. La verdad, las cosas como son. Me vuelvo cada vez más vieja. Me vuelvo cada vez más anciana. Me duele ya la articulación. Así que por favor dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. No olvides seguir en mis redes sociales, Instagram, en donde siempre tienen contenido súper aesthetic, en donde también tienen contenido súper literario sobre películas, series, etc. También para que ustedes puedan ver mi contenido en Twitter, donde siempre les cuento cualquier cosa que pasa por mi mente, por Threads, donde lo he tomado como mi diario personal, en Goodreads, donde siempre se enteran de mis primeras calificaciones y mis reseñas y cada cosa de mi proceso de lectura. También no olviden seguirme en mi nuevo proyecto, que es el podcast, que búsquenlo como Paso, califíquenlo, pongan comentarios bonitos, compártanlo. Siempre ahí les pongo cada tema serio que necesito que sea abordado. También no olviden dejar un comentario aquí, lo voy a estar marcando con un corazoncito y espero verlos en el próximo video. Tú y yo, mi querido, nos vemos en otra edición de Hablas Guadas. Adiós.